Mi Gabriela está nerviosísima. Gabriela Díaz, qué gusto saludarte. Me pelas los ojos así como, ¿qué voy a decir? Es la emoción, te digo, muchos años he sido oreja de tu programa. Entonces, el ahora ser voz, estoy feliz. Ay, qué bonito eso de ser voz del programa. ¿Qué tal, Fernanda? Gabriela, yo te saludo con mucho gusto. Y fíjate que haces un libro muy importante de la alergia a la tolerancia, mis 5 pasos, de Gabriela Díaz. ¿Está a la venta en dónde? Ahora solamente venta directa a través de mis redes sociales. Allí es la forma en cómo lo pueden encontrar. Realmente va dirigido hacia mamás, hacia cuidadores de quienes tienen alergia a alimentos. En este caso yo empecé por mis hijos. Mis hijos fueron diagnosticados a los 40 días con alergia a alimentos, y entonces este libro es justo nuestra historia, todos nuestros aciertos y errores en el tema. A ver, yo tengo gente cercana que vive unas alergias terribles. Recuerdo a Diego, por ejemplo, que tenían que irlo a inyectar a Estados Unidos porque en México no había manera de que te trataran, y le metían no sé cuántas inyecciones en la espalda, una cosa terrible. ¿Tú a qué te enfrentaste? ¿Cuál es más o menos el testimonio con tus hijos? Primero, a la falta de información, no solamente de la sociedad, incluso hasta a veces de los médicos. Desafortunadamente, en América Latina hay diferentes guías, pero las diferentes asociaciones de diferentes países en Latinoamérica no han logrado tener una concordancia, una unificación en cuanto a diagnóstico y en cuanto a tratamiento y a manejo. Y después, ahora que estamos en HIV, al encontrar alimentos que nos sustituyan esas necesidades que tienen los chicos. Por ejemplo, en mis tiempos, en la edad de mis hijos pequeños, en el 2008, por ejemplo, para nosotros era imposible encontrar pavo, cuando era la única carne que mis hijos podían comer. Ahora tú vas y en los refrigeradores aquí encuentras pavo todo el año. Entonces, para nosotros eso fue un tema súper importante, porque el médico te dice, no puedes comer X, Y y Z alimentos, pero entonces, ¿qué sí puedes comer? Esa es la importancia como principal, y el estrés en un tema de alergias. Obviamente lo económico, obviamente la atención médica, pero también el encontrar alimentos sustitutos seguros que puedan nutrir. A final de cuentas, eso es lo que buscamos. Ahora, ¿alérgicos a qué son tus hijos, por ejemplo? Empezaron los dos a los 15 días de nacidos con síntomas. Fue pues a su primer alimento, que fue la leche. En este caso era leche materna. En los dos empezaron fue la misma situación, con síntomas de diarrea, un vómito que mi hijo parecía Chucky, de verdad, vomitando. Así, un bebecito de 49 centímetros con un vómito así, era espantoso, ¿no? Empezaron con esos síntomas. Entonces, conforme se fueron agregando alimentos, se fueron descubriendo más alimentos, o se fueron agregando más alimentos que generaban síntomas. Igual fue el pollo, igual fue la res, el cerdo, el huevo, el trigo, la soya, la zanahoria, la calabaza, el chayote. Perdón, entonces, ¿qué comen? Perdón, es que era lo que le pasaba a Diego. No podía jitomate, pero no podía limón, pero no podía té de no sé qué, pero no podía carne, pero no podía nada. Exactamente, y es donde entra un estrés, porque culturalmente las mamás somos las encargadas de nutrir, de alimentar, y entonces ahí van muchas situaciones que como mamás nos dejan pues a la deriva, porque en las guías clínicas dicen no le des esto, no le des aquello, el médico te dice un montón, una lista interminable de alimentos, como fue el caso de mis hijos, pero hay poca orientación sobre qué sí le puedo dar, cómo lo puedo hacer, cómo puedo ir conociendo qué alimentos darle y qué no. Entonces ahí es donde entra mucho. Te preguntan la hipersensibilidad, alergias rarísimas, extrañas. ¿Cuánto tiempo dura? Por ejemplo, a tus hijos, ¿qué les pasaba, Gabriela?
Hay diferentes síntomas, van gastrointestinales, respiratorios, cutáneos y el general, que es el que mencionabas al inicio, que es el shock anafiláctico. Todos son igual o pudieran ser igual de graves. El que vemos más comúnmente en la televisión es el shock anafiláctico, que empiezan a comer algo y se les cierra la garganta. Pero lo mismo puede ocurrir en una diarrea, por ejemplo, que no se controle en un bebé. Eso puede llegar a ser bastante delicado. Entonces, en mis hijos en el mayor eran gastrointestinales principalmente, diarreas, vómitos. En mi segunda niña fueron más respiratorios, era moco siempre. ¿Y tú tienes alergia? No. ¿Tu esposo? De niños, ya cuando se hizo todo este diagnóstico, nuestros familiares nos dijeron, sí es cierto, cuando tú eras bebé también no podías comer. Entonces sí hay un ingrediente genético en la alergia a alimentos, pero con el tiempo a nosotros nos desapareció Fíjate, nunca en la vida, Fer, escuché, es Isabela Flores de Chihuahua, nunca escuché que alguien tuviera una alergia en mi rancho. Todos comíamos de todo. Cuando supe de esto fue por una película y pensé que era algo que solo le pasaba a la gente de la ciudad. De niños jugábamos con tierra, nos comíamos lo que fuera. ¿No nos habrá ayudado eso para no tener alergias? Se habla que un ingrediente es uno de los factores es la industrialización. No comemos como comían nuestros abuelos, pero también en diferentes sociedades o bueno, en diferentes países la alergia predominante es a lo que estamos más acostumbrados. Por ejemplo, en Estados Unidos la alergia principal es al cacahuate y en México se habla de una alergia muy fuerte al maíz. Entonces, lo que es como nuestra base en la alimentación, puede llegar a generar una alergia así. Por eso ahora tanto se dice que comamos variado y que crezca nuestra dieta en más opciones y lo más natural posible. Es que sí, fíjense que yo conozco también gente que por dietas o por algo se quedaron con ciertos alimentos y dejaron de probar otros. Ahí les encargo cuando los han probado lo mal que se ponen. Hicieron resistencia a esos alimentos. ¿Las alergias tienen que ver con lo que comió la mamá en la gestación? Tiene que ver con muchas cosas. Hay una de las recomendaciones es que si hay un antecedente de alergia en la familia, la mamá empiece desde la gestación con un tratamiento de eliminación, una dieta de eliminación se llama, pero esto no es garantía. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que no podemos controlar. Incluso para los médicos es algo confuso el dar como este tipo de indicaciones. ¿Qué es lo más ignorante con lo que te topaste en este trayecto de las alergias de tus hijos? ¿Tienes tiempo? Sí, hay muchísimas cosas. Muchísimas cosas, pero yo creo que la más conflictiva y la más incluso dolorosa como mamá es que no te crean, es que digan, es que exageras mucho. Es que tienes a esos niños en una burbuja y por eso no aprenden, su cuerpo no aprende a digerir estos alimentos. Entonces eso te pone en conflicto porque el médico por un lado te dice no le dé esto, no le dé aquello, pero la familia, los amigos dicen dale, porque exactamente, eso es como lo más difícil creo yo y que más te hace entrar en conflicto con... Oye, ¿cómo manejaste el tema escolar? Porque eso es un rollo. Entiendo que tú le pones el lunch, pero a la hora de todos tener lunch, pues puedes ver otras cosas que en el momento el niño diga, pues lo pruebo. Exacto. Ahí afortunadamente a nosotros nos tocó mucha suerte. A la escuelita a la que mis hijos era con filosofía Montessori. Entonces ahí había mucha apertura y mucha libertad de hacer muchas cosas. Principalmente que la maestra te escuchara, que la maestra te diera la oportunidad de tu mamá ir a y explicarle por qué razón no podía comer ciertas cosas. La verdad es que es un tema bien complejo. Vamos a seguir hablando de esto. Yo te pido que me escribas en @QTF en X
en esa cosa de la X que antes era el pajarito azul, ¿no? ¿A qué eres alérgico? Yo no recuerdo más que el polvo, pelo de gato y pelo de perro. Eso me puede tapar la nariz importantemente y no respirar como debe uno de respirar. Fuera de eso, no. Anuncios QTF. Desde H-E-B en Cibatá, para ti estamos transmitiendo.